Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Hola, bendición de Dios para tu vida. Te habla el pastor Carlos Valdivieso y hoy vamos a estar compartiendo un mensaje de la palabra, un estudio de la palabra, basado más que todo en estas circunstancias, aprovechando las circunstancias que vive el mundo entero, las naciones, los conflictos entre las naciones. Sabemos que Venezuela, por ejemplo, está atravesando por un impasse a nivel político en el que se disputan los ganadores de unas elecciones. Y bueno, hemos visto cómo muchos cristianos quieren participar y defender y protestar y tomar acciones, digamos, de calle, cuando nosotros somos embajadores del reino de Dios. Nosotros no somos de izquierda ni somos de derecha. Y basados en esa actitud de un creyente, que no es que se niegue a que las cosas que acontecen en la nación donde viven puedan afectarlo, eso no quiere decir que no nos afecte, pero el embajador es enviado de parte de Dios. Nosotros como embajadores tenemos que saber que estamos en un lugar porque Dios así lo ha querido y que somos puertas eternas. Estamos ahí para interceder, estamos allí para anunciar las buenas nuevas de salvación a esa nación donde estamos. Y también estamos allí para interceder, para orar al Padre y reportarle al Padre, a nuestra nación, a nuestro gobierno celestial, de los acontecimientos que están ocurriendo en el país donde estamos nosotros, de paso, temporalmente, ¿sí? Ahora, para ello, compartimos una serie completa que se titula Gobierno Sempiterno. Decíamos la clase pasada que la condición de reino sempiterno viene de un reino eterno, un reino para siempre, un reino que no terminará jamás. Y que nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, nos hacemos parte de este gobierno, nos hacemos parte de este reino. Dice la palabra de Apocalipsis que fuimos comprados de toda raza, de todo credo, de toda nación. Fuimos comprados al precio de sangre, fuimos redimidos para Cristo. Y por lo tanto le pertenecemos al Señor, somos del Señor. No somos de derecha, no somos de izquierda, ningún candidato político ha dado su vida por nosotros, solamente Jesucristo dio su vida por nosotros. Por lo tanto, oramos para que, por todo lo que están en eminencia, oramos por todos los que están a nivel de gobiernos, a nivel de presidencias, a nivel de alcaldías, diferentes poderes de Estado, pero nosotros somos embajadores. Bueno, y siguiendo esa serie de enseñanza que titulamos Gobiernos Sempiternos, hoy vamos a compartir la enseñanza que sigue, que es gobierno teocrático, ¿sí? Gobierno teocrático. Para ello, yo los invito a que abran su Biblia en el mensaje que está en Juan capítulo 14, versos 26 al 27, y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amén. Vamos a la oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa oportunidad de compartir tu bendita palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tus escrituras. Señor, danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, Padre, para conocerte más, para avanzar y profundizar más en las aguas del Espíritu. Ayúdanos a tener identidad del reino, a saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, para que podamos hacer el rol que nos corresponde en la tierra, Padre de los vivientes. Te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Vamos entonces a vamos a compartir
en este mensaje que acabamos de leer en Juan 14, 26, 27, de que nosotros tenemos un gobernante, nosotros los cristianos tenemos un gobernante. Ese gobernante, por supuesto, que es Jesucristo, pero Él envió en su lugar al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. La palabra también nos aclara que Él vino a llevarnos al Padre. Es decir, que el trabajo del Señor Jesús fue presentarnos al Padre. Y una vez que Él asciende en las nubes, Él encomienda, ¿no?, que esperemos. Él le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén, que no salgan de Jerusalén, hasta que venga sobre ellos la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y es allí cuando desciende en el Pentecostés, cuando desciende el fuego del Espíritu Santo de Dios, es cuando se establece el gobierno teocrático sobre los hombres. Ahora bien, fíjate algo importante. Nosotros como gobierno teocrático tenemos que saber que Dios no está en desacuerdo con las organizaciones de los hombres. Él no está en desacuerdo con que el hombre establezca instituciones que puedan dirigir, facilitar, organizar. De hecho, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. En el momento que multiplicó los panes y los peces, era necesario que hubiese una forma de organizar a la gente. Había más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y el hecho de que hubiesen más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, eso implica que había que tener una organización. ¿Cómo era posible que Jesucristo, al momento de multiplicar los panes y los peces, ¿verdad?, contara con el apoyo de 12 apóstoles? Y obviamente que el liderazgo de los 12 apóstoles tenía que influir sobre más de 5,000 personas. O sea, no era algo que él pudiese hacer solo. O sea, el Señor Jesucristo, como hombre, no tenía limitaciones. O sea, él no podía repartir 5,000 panes y peces a más de 5,000 personas si no contara con una logística organizacional. ¿Ok? Estos 12 apóstoles tenían el desafío de organizar a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, organizarlos en grupos de 5, ¿sí?, para que se sentaran a esperar la bendición que le vendría a sus manos, que era el alimento que ellos necesitaban en ese momento. De manera pues que el Señor no está en contra de las organizaciones. Los hombres necesitamos organizarnos y que tenemos que organizarnos conforme a derecho. Dice la palabra allá en Isaías 61 que el Padre es amante del derecho. Es decir, que todo cuando se organiza a nivel de derecho y a nivel de justicia, Dios lo respalda. Ahora, cuando Él establece esta palabra, el Señor Jesús nos habla esta palabra en Juan 14, del 26 al 27, Él nos dijo que Él no nos dejaría solo, que Él enviaría en su lugar, Él oraría al Padre y Él enviaría en su lugar al Espíritu que nos guiaría a toda verdad. De manera pues que el gobierno que tiene la iglesia sobre la faz de la tierra es el Espíritu Santo el que la dirige. Es todo el que acepta la dirección del Espíritu Santo en su vida, en su familia, en su salud, en su finanza, entonces está asimilando el gobierno teocrático de Dios. Ahora, con una conciencia de gobierno teocrático, nosotros en donde quiera que estemos jugando un rol fundamental dentro de la sociedad en la que vivimos, somos embajadores, somos mensajeros. La opinión personal que tengamos del gobierno de turno no es relevante. Aquí lo relevante es la opinión del Padre sobre lo que puede estar sucediendo en la nación. Porque como embajadores somos mensajeros del gobierno cual nosotros representamos. Nuestra obligación como embajadores es interceder y exponerle al gobierno del cual nosotros fuimos enviados todo lo que está aconteciendo en la nación, y eso se llama oración. Eso es lo que nosotros hacemos cuando oramos, intercedemos, oramos por los más menesterosos, por los necesitados, por los inocentes que puedan estar siendo víctimas de lo que está aconteciendo en una nación. Oramos para que se establezca el trono de Dios sobre las ciudades. Y sabemos que cuando el trono de Dios se establece sobre una ciudad, se establece justicia y juicio, porque la palabra dice que justicia y juicio son los cimientos del trono de Dios. Entonces sabemos que cuando nosotros intercedemos al Padre como embajadores por lo que está ocurriendo en la nación,
lo primero que va a venir es establecerse juicio para que se derogue la mentira y se establezca la verdad. Lo primero que tiene que haber es juicio y luego se establece justicia. Es decir, que cada quien recibirá conforme a lo que cada quien ha hecho por la nación. Entonces, el rol del cristiano en la circunstancia país que vive Venezuela y que vive en otros países del mundo, no está en volvernos nosotros a las protestas, no está en rebelarnos públicamente ante las autoridades, porque si hay algo que está muy claro para el cristiano, es que debemos orar por todos los que están en eminencia. Eso está más que claro. Tenemos que orar por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente sobre la tierra. O sea, que de repente siendo cristiano participe de protestas y pancartas y lo llegan a arrestar por esa condición, entonces no está, él optó por no vivir quieta y reposadamente, porque más poder hay en la oración. Si verdaderamente eres cristiano, más poder hay en la oración que en cualquier protesta pública que podamos hacer. Si el mundo quiere hacerla, nosotros estamos en el deber de interceder y orar por esas personas, para que sea Dios abriendo los ojos de los que están ciegos, ¿sí? Entonces, ahora es necesario este tema de gobierno teocrático, porque nos preguntamos, ¿será que Dios tiene un sistema de gobierno entre los hombres? Y tenemos que saber que claro que sí. El Padre quiere un sistema de gobierno entre los hombres, pero ese gobierno tiene que estar ligado al reino sempiterno. Son dos cosas diferentes. Está el gobierno teocrático y está el reino sempiterno. Los gobiernos teocráticos pueden pasar porque los hombres que lo dirigen pasan, pero el reino sempiterno no, porque es un reino espiritual que gobierna sobre todas las cosas que se ven. Es decir, que todo lo que se ve viene de lo que no se veía. ¿En dónde se estableció primero? En lo espiritual. Y luego que se establece en lo espiritual, se materializa en lo natural. Es tal cual como sucede con un arquitecto. Un arquitecto, antes de establecer un edificio, lo primero que hace es hacer los planos. O sea, él hace los planos. Y antes de hacer los planos, tiene que hacer los cálculos. Y antes de los cálculos, él tiene todo el proyecto en su imaginación. Y después tiene que calcular para ver si cuenta con los recursos, si cuenta con los materiales, si el espacio donde se va a construir soporta la construcción que tiene en su corazón, en su mente, y luego decir, ahora sí lo vamos a hacer en lo material. Lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la vida cristiana. Nosotros, antes de hacer un proyecto o establecer algo en nuestras vidas, lo primero que hacemos es ponerlo en nuestro corazón y nuestra mente. Se lo planteamos al Padre. El Padre nos va a poner a hacer los análisis naturales para saber si esas cosas que queremos hacer son viables. Si Él está conforme a eso, Él nos va a respaldar. Y después se materializa en el mundo físico. Pero es mucho lo que nos ahorramos cuando le preguntamos al Padre. Entonces, hablando de gobiernos, los diccionarios nos enseñan a nosotros que los gobiernos se establecen basados en instituciones y que las instituciones son organizaciones que están establecidas y dirigidas por seres humanos, y que esas instituciones y esas organizaciones tienen políticas, tienen normativas, tienen reglas que deben ser establecidas en justicia. Amén. Tiene que ser establecida en justicia. Ahora, pero cuando hablamos de gobierno sempiterno, esa definición de gobierno institucional empieza ahora a depender de algo que es no natural, de alguien que es no natural, que es de Dios. Y si sabemos que el Padre envió al Espíritu Santo en el lugar del Señor, entonces las instituciones deberían y deben estar siendo guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, hay una contraposición, porque usted dirá, pero los gobiernos de este mundo los llevan seres humanos y hombres que no conocen a Dios. Y es donde tenemos que descubrir qué pasó para que fueran los hombres impíos los que gobernaran sobre los hombres, sobre la tierra. ¿Será que nos correspondía a nosotros? Y es cuando nosotros podemos irnos a la palabra, y es cuando nos podemos ir a la palabra en el Génesis, cuando podemos ver que el Señor les dio autoridad. El Padre le dio autoridad a Adán y Eva para que ejercieran 5 áreas de poder. Escúchame, iglesia. El Padre le dio a Adán y Eva el poder y la autoridad sobre 5 áreas de poder.
Y si vamos al punto de Génesis 1:28, Él le dio, dice la palabra en Génesis 1:28, que le dio autoridad o los bendijo Dios para fructificar. Es decir, que todo lo que el hombre hiciese tenía que dar buenos resultados. Él le dio autoridad para multiplicarse. Es decir, que ya Adán y Eva venían ellos la simiente para multiplicarse por toda la tierra, tal con las características que ellos tenían siendo seres espirituales, porque les recuerdo que las características de Adán y Eva no eran las mismas que tenemos hoy nosotros. Adán y Eva eran seres sobrenaturales. Adán y Eva eran seres espirituales que tenían un cuerpo físico. No eran un cuerpo físico que tenían un espíritu. Eran espíritus que tenían un cuerpo físico. La interacción de ellos con el mundo celestial era muy natural. A ellos no les sorprendía ver a seres angelicales. A ellos no les sorprendía tener una comunicación directa con el Padre. Eran eternos y por lo tanto tenían la capacidad de poderse administrar y multiplicar. La tercera bendición que dice Génesis 1:28 es que estaban llamados a llenar la tierra. Estaban llamados a sojuzgarla. Cuando hablamos de sojuzgar la tierra, estamos hablando de controlar todo lo que tiene que ver con las aguas, con los suelos. Es decir, que los suelos no podían ser infértiles. Todo suelo tenía que ser fértil. No podía haber escasez de aguas. No podía haber escasez de luz. No podía haber excesos de frío. No podía haber excesos de calor. No tenía que haber ningún desbalance en la naturaleza, porque nosotros sojuzgábamos la tierra y teníamos que tener la autoridad para sojuzgar la tierra con justicia. Y por último, señorear sobre los peces, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que nosotros teníamos la potestad, si hubiese seguido la simiente de Adán y Eva en santidad, si no hubiese caído la naturaleza humana por el pecado, nosotros hubiésemos tenido la potestad de gobernar sobre las bestias. Es decir, comunicarnos con los animales, comunicarnos con toda clase de ser viviente y también con las cosas, con los reinos. Es decir, con el reino vegetal. O sea, usted podía hablar con las plantas. Usted tenía que tener autoridad para hablar con los animales. Y también, que es el reino animal, y también tenía que tener potestad para gobernar sobre el reino mineral. Es decir, todo lo que es el agua, la luz, el suelo. Tenía que haber comunión con esas cosas, porque así fueron creados Adán y Eva. Y usted dirá, usted ¿cómo que me está inventando eso, pastor? Yo, para que podamos corroborar eso, yo no quiero que, por favor, primero que nada, vayamos a Romanos 8, 20, 23 y veamos por qué nosotros no podemos, hasta el momento, no hemos podido gobernar sobre la naturaleza. Y dice la palabra, porque la creación fue sujetada, dice aquí, a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Fíjate, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, si vamos más allá, es decir, que la naturaleza está clamando, gime, para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Y cómo se pueden manifestar los hijos de Dios si le sacamos el cuerpo a la responsabilidad de sojuzgar la tierra? O peor aún, si no creemos que podemos sojuzgar la tierra. Porque hemos sido creados con una mente limitada. Hemos sido criados en un mundo y formamos parte de un mundo que, si te ve hablando de un animal, te tita de loco.
si te está hablando con el agua, te tilda de loco, pero la misma Biblia, y a dónde vamos a ir ahora, a Job capítulo 12, versos 7 al 9. Pero todos aquí creemos que lo que dice la Biblia es verdad. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? Entonces podemos ver eventos a lo largo de las escrituras donde Daniel es encerrado en el foso de los leones y ni un león le tocó. Obviamente existen maneras de comunicación incluso a nivel remoto con los seres vivos. ¿Ustedes acaso no se preguntan por qué su mascota, cuando todavía usted está a kilómetros, se siente ansioso? Usted viene como a 4 cuadras y el animal se alborota porque viene su dueño. Porque ellos tienen todavía la sensibilidad que tenían que tener siempre desde el momento del Edén para acá. Porque los que cometieron el pecado de desobediencia fueron los hombres, no las bestias. Ellos fueron sujetos a vanidad. No porque, ni te dice la palabra, lo que acabamos de leer ahorita. Ellos fueron sujetados a vanidad, no por su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos no fueron los que pecaron. Los que pecaron fueron los seres humanos. Por lo tanto, los seres humanos perdieron las propiedades de poder que tenían para sojuzgar sobre los animales. Pero ellos nunca perdieron la sensibilidad de saber y respetar a los humanos. Porque ellos saben que el humano ha sido puesto para señorear. Y la instrucción que ellos tienen es esa. Ahora, ocurre algo interesante. Y es que cuando viene el diluvio, que Noé se gana la buena voluntad del Padre por la obediencia de construir el arca, resulta ser que Noé, cuando desciende del arca, de las 5 áreas de poder, le dan 3 nada más. Le dan 3. Podemos leerlo allá en Génesis 9, versículo 1. Ellos recibieron toda autoridad para fructificar, para multiplicarse y para llenar la tierra. Pero no recibieron la autoridad para sojuzgar la tierra, ni para señorear sobre los animales y las bestias de la tierra. Es por eso, y yo digo gracias a Dios que fue así, que cuando viene el reino de Babilonia, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Cuando viene la Torre de Babel como un sistema de gobierno humano, que erigen una torre enorme con la intención de gobernar sobre sus propios hermanos, Dios dice no estar de acuerdo con eso. Imagínate lo que ellos avanzaron construyendo una gran torre, a dónde hubiesen llegado ellos si hubiesen contado con los animales. ¿A dónde hubiesen llegado ellos si hubiesen tenido la autoridad para sojuzgar sobre los minerales? O sea, estamos hablando de un poder que hoy día es difícil de encontrar, pero que ese poder ha sido reintegrado por el nuevo pacto. Porque Jesucristo caminó sobre las aguas, porque Jesucristo gobernó sobre el reino mineral, porque Jesucristo le hablaba al viento y el viento callaba, porque Jesucristo ministró allá en Juan 9 con tierra a los ojos del ciego, que también estaban hechos de tierra, porque todos nosotros, nuestro cuerpo de carne y hueso está hecho de tierra, y todo lo que podamos tocar que tiene carbono orgánico en este mundo está constituido por tierra. De manera que no se le dio a Nimrod ni a ninguno de los que se atrevieron a levantar la Torre de Babel autoridad sobre el reino animal. No se les dio autoridad sobre el reino vegetal. No se les concedió autoridad sobre el reino mineral. Por eso es que la naturaleza fue sujeta a vanidad, y en vez de darnos kilos y kilos de tomate, de cebolla, de pimentón, nos dan maleza.
porque cayó bajo maldición por la desobediencia del hombre. Pero con todo esto, estamos hablando de que esos 5 áreas de poder están reservadas para los hijos de Dios. Y la tierra gime para que esto ocurra y acontezca. Pero ¿cómo vamos a llegar nosotros a adquirir esta autoridad de gobierno si no lo creemos? Si no nos renovamos en nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Creer como creería un niño. Usted le dice a alguien, ministrale al ciego, échele tierra en los ojos al ciego, escupe en la tierra y échale en los ojos para que pueda ver. Me aseguro que muy seguramente no lo vamos a hacer. Porque vienen a nuestra mente fortalezas. De repente se levanta algún oftalmólogo y dice, eso es una locura. Eso no tiene razón de ser. Se levanta Grecia como principado y una Grecia que se ha empoderado a través del conocimiento de lo que es el sistema educativo mundial. Una Grecia que se ha levantado sobre las naciones apoyada en el método científico, aludiendo a que nada que no pase el método científico es valedero delante de los hombres, como algo verdadero, como algo veraz. Y con eso automáticamente descartan la realidad de la existencia de Dios, porque Dios no pasa el método científico. Mas sin embargo sabemos que sí, vendrá el momento en que la misma ciencia dará con un encuentro personal con Dios, pero se ha hecho atea. Y aun cuando descubra la realidad de la existencia de Dios, sabe que va a preferir, lo va a negar. Por la misma razón que la religión y la ciencia nunca han empatizado. Porque la religión siempre ha rechazado la ciencia y la ciencia siempre ha rechazado la religión o la espiritualidad. Y por ese desacuerdo, históricamente, nunca van a reconocer la veracidad de una en la otra. Dale gloria a Dios en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, hablando del gobierno, de cómo nos fue robado el gobierno teocrático, que Dios quiso darle a Adán y Eva, que intentó darle a Noé, y que fue robado ahora por Nimrod en la elaboración de Babilonia. Los conceptos babilónicos todavía siguen en la mente de los hombres. Cada nación quiere hacerse más poderosa la una que la otra. Se organiza para tener una fuerza bélica mayor que la otra. Y sin darnos cuenta, los mantos babilónicos han envuelto a las iglesias. Porque entonces las iglesias se pelean para ver quién es la de mayor unción, quién es la que tiene el edificio más grande, quién es la que tiene la multitud más grande. Y ponen a los hombres a trabajar para sus propios propósitos. Haciéndole ver que están trabajando para Dios, nos hacen esforzarse para crear grandes edificios. Que a la hora de la pandemia, por ejemplo, yo no vi ningún edificio de ninguna iglesia ofrecerse para recibir a los enfermos de COVID. Es decir, que si nos ponemos a analizar cuál es la utilidad práctica de hacer grandes inversiones en edificios que a la larga no van a servir o no van a estar disponibles para refugiar a los necesitados a la hora de una inundación, de un terremoto. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para seguir invirtiendo en este tipo de estructuras que son netamente babilónicas? Aunque la intención sea otra, las fortalezas que se nos han sembrado a nosotros los hombres están fundamentadas en Babilonia. Tenemos que renunciar a Babilonia, porque los sistemas de gobierno de los hombres están fundamentados en Babilonia. Ahora viene Jesucristo, viene el Señor a hablarnos de un reino y le dice a Pilatos, allá en el capítulo 18 de Juan, vamos a ir rápidamente. Juan capítulo 18, verso 33. Dice, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y respondió Jesús, ¿dices esto de ti mismo o te han dicho esto otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los principales sacerdotes te han entregado a mí.
¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, si el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de aquí, nosotros, ¿cómo podemos creer que vamos a establecer un reino siendo nosotros ciudadanos aquí? Nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestro reino no es de aquí. Pero, por ser embajadores, escúchame, iglesia, por ser embajadores, tenemos una fuerte influencia sobre las instituciones, sobre el Estado, sobre las naciones, sobre los gobernantes. Y hemos creído la mentira de que como iglesia tenemos que estar ajena a los asuntos políticos de las naciones. Y no digo que importunemos las decisiones del gobierno y protestemos públicamente porque nuestro reino no es de aquí, sino que apelemos a nuestro gobierno celestial para que se transformen las cosas en el mundo natural. Jesucristo aquí fue entregado y fue crucificado porque era parte del propósito. Y aún Pilatos estaba sirviendo los propósitos del Señor. Así como pueden venir situaciones adversas a los cristianos que nosotros no entendemos en un momento determinado por qué nos están aconteciendo estas cosas. Resulta que Dios siempre tiene el control sobre las situaciones adversas que nos pasan a los cristianos. Porque nos maduran en la fe. Porque nos fortalecen en el carácter. Porque nos ayudan a ser más valientes, más determinados, más aguerridos. Y a tener más identidad, sabiendo que las respuestas a nuestras preguntas no nos las tiene el mundo, nos las tiene Dios. Y podemos respaldar las iniciativas que muchos hermanos que están en la carne quieren iniciar a nivel de gobierno. ¿Por qué no? ¿Por qué preferir a los impíos en las posiciones de gobierno y nosotros no entender que es mejor una persona que tenga temor de Dios? Aunque tenga un proceso de crecimiento todavía, aunque tenga un proceso de aprendizaje todavía en las cosas del reino. Pero para que lleguemos a ese sistema de gobierno sempiter, de gobierno teocrático, tenemos como creyentes que empezar reconociendo las autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra para gobernar la iglesia. Porque si bien es el Espíritu Santo el que gobierna la iglesia, el Espíritu Santo lo gobierna a través de 5 posiciones de autoridad. Porque así estableció el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces, si el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a la iglesia, ¿usted cree que usted puede llegar muy lejos sin alguno de esos ministerios? A esas iglesias que niegan la veracidad del apostolado, esas iglesias que niegan la veracidad de los ministerios proféticos y quieren sustentar una obra a través solamente del ministerio evangelístico, pastoral y de maestros, sabiendo que usted tampoco puede construir un edificio con puro cemento, sino que va a necesitar bloques, va a necesitar cabilla. Usted necesita eso, bloques, cabilla, cemento. Por muy testarudo que usted sea, usted no puede edificar una torre o un edificio con pura cabilla. No, aquí lo que necesitamos es cabilla y bloque. Aquí no necesitamos cemento. Se volvió loco el que diga eso. Si usted tiene sus 5 sentidos en lo natural, usted sabe que en la construcción de una vivienda usted necesita bloque, cemento, arena. Usted necesita cabilla. Usted necesita piedra, agregado grueso. Usted necesita muchas cosas. Obreros trabajando en la obra. ¿Cómo piensa que el reino sempiterno de Dios va a influir sobre un gobierno teocrático donde es el Espíritu Santo el que quiere gobernar si el primer desobediente en seguir la dirección del Espíritu Santo es usted? Y se proclama en abierta rebelión, no solamente a las autoridades establecidas por Dios en la tierra, sino también a las establecidas por Dios. Es un rebelde que pretende que Dios escuche y responda a sus oraciones.
Tenemos una situación en el tiempo de Jesús aquí en en Juan 18. Ahí hay una cantidad de discípulos creyendo que pueden crear un motín para que, teniendo a Jesús arrestado, puedan causar una revuelta que derrumbe o derribe o derogue o el gobierno romano que estaba imperando sobre Jerusalén. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Ah? Los desobedientes. No, estamos hablando de este movimiento. Había un movimiento político. Estamos hablando aquí de organizaciones. Los celotes. O sea, habían creyentes, discípulos de Jesús que eran celotes. Por eso es que en más de una ocasión ellos dijeron: aquella espada, Señor, aquella espada, nosotros mismos somos, vamos a pelear. Y si ya vamos a meter. Esa es la actitud de un celote. Es la misma actitud de desquite. Como cuando Jesús iba a atravesar Samaria para llegar a otra tierra y le negaron el paso porque sabían que iban a Jerusalén. Entonces los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? ¿Hacemos descender fuego del cielo como hizo Elías para que los consuma? Y Jesús le dijo: vosotros no sabéis qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar a la humanidad, sino para que sean salvos. Entonces nosotros todavía nos encontramos en iglesias celotes. Gente que quieren hacer la cosa por persuasión, por manipulación, por presión. Que están dispuestos a sacar espadas en cualquier momento para pelear contra los hombres. Cuando sabemos que nuestra guerra no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, lugares celestiales. Tenemos que tener identidad con el gobierno sempiterno, el gobierno para siempre, el gobierno que no puede ser derribado, el reino de Jesucristo. Nosotros fuimos comprados, iglesia, de toda credo, de toda nación, de toda raza, a precio de sangre. Fuimos comprados, fuimos redimidos para Cristo. Y le servimos a Jesucristo. Ahora, si dentro de la iglesia de Jesucristo hay creyentes que Dios llama para ejercer autoridad en lo político, no lo critique, no lo persiga, no haga nada, ore. Porque usted no sabe en la multiforme sabiduría de Dios, porque Dios pudo haberle puesto el sentir. De Él viene el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú eres maduro en la fe y sabes que nuestro reino es celestial, y te mantienes como intercesor, como embajador, ese es tu trabajo, maravilloso. Deja que las señales te sigan y que te alcancen, las señales de Marcos 16, 17 y 18. En el nombre de Jesús, echa fuera demonios. Sí, pon las manos sobre los enfermos que ellos sanen. Si comieres cosas mortíferas, nada te pasará. Hable nuevas lenguas. Gloria a Dios, establece un sistema de evangelismo que pueda ganar almas para Cristo. Pero si entre ellos hay personas que tienen un corazón dispuesto a participar en candidaturas, en emprender negocios, en establecer algunas actividades que vayan en pro de las mejoras sociales de la sociedad o la comunidad o el país donde vive, déjalos de Dios es el querer como el hacer por su buena voluntad. Mantente tú en la plenitud de Dios, entendiendo que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Ahora, en Cristo, por no tener coinonía, por no tener acuerdo, por no respetarnos entre nosotros mismos, se levanta un rey allá en el siglo 3 después de Cristo, en el año 300 después de Cristo, llamado Constantino el Grande. Constantino el Grande, como ve que se está multiplicando la fe cristiana, ¿sabe qué hace? Se finge cristiano. ¿Por qué? Porque la iglesia se multiplicaba y sabía que él no podía contar con ellos. ¿Por qué? Porque se estaba estableciendo un gobierno, un reino, dentro de un reino. Estaba siendo minado su reino. Si él hubiese querido salir en guerra, no hubiese contado con los cristianos. Escúcheme, si Constantino el Grande, allá en el siglo III, hubiese querido salir a la guerra, él no hubiese contado con la iglesia de Cristo, porque sabemos que no podemos matar.
Entonces, ¿qué hizo este rey? Se finge cristiano. Dice él que viendo al sol, que por cierto, él era idólatra del sol, del ídolo del sol Invictus. Y es por eso que tú ves muchas imágenes católicas con un sol atrás de la cabeza. Y resulta ser que él finge, él dice que cuando vio al sol, vio a Jesucristo que le dijo, con esta imagen vencerás. ¿Y sabe qué imagen era? Un crucifijo. Con esta imagen vencerá. Y lo primero que salió al rey Constantino fue a colocar en los escudos de sus soldados una cruz pintada en rojo. Y proclamó edictos y leyes que impedían que continuara la persecución de los cristianos. ¿Sabe que se lo echaban a los leones? ¿Sabe que los mataban y era como matar animales? Nadie tiene que ver con eso. Pues él promulgó leyes protegiendo, y gloria a Dios lo hizo. Pero ocurrió algo que no esperaban, ¿sabe? Porque el reino del Señor viene de adentro hacia afuera, a través del arrepentimiento, a través de la conversión sincera, a través de reconocer nuestras fallas. No viene por un decreto presidencial, no viene porque un gobernante se declare cristiano. Es necesario que pasemos por pruebas y circunstancias para que pueda haber una transformación de adentro hacia afuera. Porque no es como nos vemos, es como sentimos, es como pensamos, lo que nos puede ayudar a cambiar. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Después de que él había dicho que era cristiano, que establece edictos y normativas dirigidas a respetar a los creyentes, resulta que descubre una infidelidad de su esposa con su hijo. Envenena a su hijo y sancocha a su esposa. Sí, la mata, la hierve en agua. La sancochó. Este es un corazón de un hombre cristiano. Él usó como argumento su conversión al cristianismo porque era el cemento para unir a una nación o un imperio que se estaba dividiendo. Y esto se ha replicado en muchos gobiernos de hoy en día que se fingen cristianos para lograr ganar territorio político en la nación. Cualquier parecido con la realidad es mera casualidad. Mentira del diablo. Eso es algo que nosotros no nos puede sorprender si ocurre hoy en día. Porque la transformación no viene de arriba por decreto, viene de nosotros, de un arrepentimiento genuino. Nunca podrá venir otra época de salvación que no sea que venga del arrepentimiento, que no sea a través de la predicación del mensaje de salvación, que no sea a través de la predicación del evangelio de Cristo. Dale gloria ahí a Dios donde está. Dale gloria ahí donde está. Luego que este hombre hace esto, mira lo que sucede con Constantino. Cuando él hace esto, empiezan a salir los cristianos de todas partes, ¿saben? Porque empezó a darles concesiones. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Empezó a darle concesiones a los cristianos que salían de su escondite, ¿saben? Porque ellos los mataban, los echaban a los leones. Entonces estaban escondidos mucho, predicaban a escondidas. Se ganaban gente para el reino y cada vez aumentaba, pero ellos calladitos no decían quién era cristiano porque lo iban a echar a los leones. Ahora este hombre empieza a darle concesiones. Y una de las concesiones que les hace, ¿sabe cuáles son? Les hace grandes torres y edificios con características grecorromanas, semejantes a palacios. Y le hace estos edificios hermosos. Y entre los edificios hermosos, grandes, espectaculares, metía entonces las imágenes de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él decía, hay que honrar a Pedro, hay que honrar a Juan, a Jacobo, a los discípulos de Jesús, fueron valientes, mira cómo murieron, cuánta injusticia, y le hicieron imágenes para venerarlos, recordarlo, porque en ese entonces no habían selfie, en ese momento no había fotos, no había Facebook.
La mejor forma de hacer memorable el recuerdo de la persona era haciéndole un busto, era haciéndole una estatua. El problema no era ese. El problema es cuando se les ocurre meter a María también. Y cuando vienen a ver la demanda que tenía Constantino por aquella cantidad de cristianos que estaban interesados en hablar con él para recibir parte de las concesiones, parte del plan, era entonces organizar a estos líderes. Y estos líderes que salieron a la luz tenían que ser de alguna manera distinguidos de los demás. Lo vestían de una manera diferente. Ustedes no se han preguntado por qué en la carta. Ustedes no se han preguntado por qué la carta a la Odisea no está en el canon bíblico. No está. La carta de la Odisea existe. La misma Biblia menciona la carta de la Odisea y el Señor dice: busquen la carta de la Odisea y léansela a ustedes. Y la que yo le mandé a ustedes, le dice el apóstol Pablo, léansela, envíensela a los hermanos de la Odisea para que la lean también. Pero la carta de la Odisea no está en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque critica frontalmente la construcción de edificios y critica la distinción de la ropa en los creyentes por jerarquías. Lo critica. Y aunque no vengo a predicar la carta de la Odisea, lo animo a que lo lea, porque usted tiene libertad de leer. Porque ciertamente el canon fue cerrado, pero ¿sabes cuándo empezó a cerrarse el canon? Con Constantino y los primeros obispos de la Iglesia Católica, que se reunieron para saber y definir cuáles eran los libros que tenían que ir en el canon y cuáles no. Y uno de los libros o de las cartas que se prohibió colocar en el canon bíblico fue la carta de la Odisea. ¿Para qué? Para que no fueran ellos criticados en la distinción en su ropaje, en colocarse sobre sí, yo no sé cómo se llama eso, pero era como una especie de corona, el kepi, y signos a nivel de la ropa que distinguiera quién era obispo, quién no era obispo. Y estaba el primero que garantizó el resguardo de los obispos para que se hiciera la primera reunión del canon, fue Constantino el Grande. Para establecer un sistema de gobierno. Y la iglesia del primer siglo, la iglesia que empezó a ver lo de las imágenes, la iglesia que empezó a ver las concesiones, la verdadera iglesia de Jesucristo, cuando vio lo de las vestiduras, cuando vio lo del kepi, dijo: no, esto no viene de parte de Dios. Y se replegaron otra vez. Y los que aceptaron las concesiones de Constantino el Grande empezaron a decirle a esta gente que se escondió otra vez en los suburbios. ¿Sabe cómo le decía? Le llamó sectas protestantes. Pregúntele a un católico o a un cura o un sacerdote católico hoy día quiénes son los cristianos y te va a decir que son protestantes. Te van a decir sectas protestantes. ¿Por qué te van a decir secta? Porque se supone que tú nunca te añadiste al canon, mejor dicho, nunca aceptaste las concesiones de este rey Constantino, nunca accediste a honrar a las imágenes como ellos prácticamente lo obligaron a hacer. Se establecieron las bases de la iglesia apostólica y romana, alcanzando un poder político como nunca antes ningún imperio había logrado. Un poder político imperialista que alcanza hoy en el siglo XXI, en el año 2024, todavía influye sobre las naciones. Y no importó al sol de hoy que pasáramos por el tiempo del oscurantismo, que pasáramos por el tiempo de las cruzadas, que fue una simple excusa para conquistar territorios, que no tuvieron que ver con la Santa Inquisición. Y creo que fue el Papa Juan Pablo II el que pidió perdón por las atrocidades de la Santa Inquisición. Que para ellos todos eran brujos, para ellos todos eran herejes.
Y cualquier intento de levantar el movimiento apostólico verdadero, original, cualquier intento de levantar a los profetas, eran quemados en hogueras, eran torturados hasta la muerte. Prácticamente la iglesia se mantuvo refugiada en los tiempos del oscurantismo bajo la dirección de los propios pastores y evangelistas, porque la persecución era terrible, era desastrosa. Luego viene la revolución a transformar esto. Vienen los tiempos en que se da la libertad a esto. Constantino tuvo que ver con eso. Y no podemos negar el hecho de que aún en los tiempos donde el protestantismo se levanta, donde el pentecostalismo se levanta, entonces nosotros damos gracias a eso, porque dio paso a una diversidad en la que se permitió la traducción de la Biblia al lenguaje de cada nación. Tuvimos acceso por primera vez porque los sacerdotes católicos tenían las Biblias, era en latín. Ninguna persona tenía acceso a entender la Biblia sino el cura. Nadie tenía acceso a esto hasta que fue traducida, hasta que fue multiplicada y llevada a todas partes. Se rescata la unción, la administración y la dirección del Espíritu Santo, pero todavía nosotros tenemos muchas áreas de pensamiento que están cautivas. Todavía hay muchas fortalezas mentales que tienen que destruirse para que nosotros podamos realmente ejercer nuestra condición de embajadores del reino. Porque todas las promesas son en el sí y en el amén a través de nosotros. Es a través de nuestra boca que se declaran las resoluciones. Si bien los decretos son de los vigilantes, de los ángeles caídos, de los demonios. ¿Sabe quién da las resoluciones? Nosotros, los hijos de Dios, los santos. Tenemos la resolución en nuestra boca. Si caemos en la mentira y proclamamos la mentira se va a establecer en una sociedad. Pero si nosotros negamos la mentira, mejor dicho, descubrimos la mentira y recalcamos la verdad, se levantan las naciones de la tierra. Se despierta un avivamiento en toda la tierra, donde el que gobierna es el Espíritu Santo de Dios, donde los gobernantes naturales, presidentes, pasan a ser simples administradores bajo supervisión del reino. Y así como ocurría en el Antiguo Testamento, cualquiera que levantare la mano delante de un creyente, su mano se seca. Y juicio viene sobre un gobernante si no se sujeta a lo que Dios está estableciendo en esa nación. Pero es en nosotros en quienes está el sí y el amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos encontremos con el Señor en las nubes. Y esto es algo progresivo. Vamos partiendo, vamos a encontrarnos con el Señor en la nube. Vamos partiendo, vamos a encontrarnos con el Señor en la nube. El gobierno teocrático se establece en la iglesia. Somos nosotros los representantes del gobierno teocrático. Nuestra autoridad no está en el mundo, está sobre el mundo, iglesia, sobre el mundo. Estamos puestos aquí para sojuzgar la tierra, para señorear sobre los animales que tanto anhelan que nosotros lo hagamos, los hijos de Dios. Tenemos que entrar en la unción del Espíritu Santo que permanece en los aires. Tenemos que traspasar el segundo cielo de las dudas. Tenemos que traspasar el segundo cielo de la ansiedad, de los temores, y penetrar al tercer cielo en alabanza y en adoración, en reconocimiento y en honra al que honra merece. Empezar a creer como un niño cree para poder entrar. Bienaventurados los que son como niños, porque de ellos es el reino de Dios. Tú quieres participar de la unción de Daniel, que cuando hablaba los leones cerraban su boca. Cree entonces en la autoridad que Dios te ha entregado y ponla por obras. Tú quieres habitar en la autoridad de Elías, que podía hacer descender fuego en una situación, a descender fuego de la unción del Espíritu Santo sobre tu vida para empezar.
Tú quieres vivir la unción de Moisés, que le brillaba el rostro. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Que venga juventud nuevamente a tu rostro. Que venga fortaleza a tu cuerpo. Porque él subía al Sinaí. Él no subía, era un anciano, él subía al Sinaí. Y cuando descendía del Sinaí tenía su rostro resplandeciente, porque se había encontrado con el Padre. El Señor Jesús hizo el paso, el camino para llegar al Padre. Iglesia, camina por Jesús, a través de Jesús, entra en Jesús. Él dijo: Padre, que ellos sean uno en mí, y así como tú y yo somos uno, perfecto en unidad, Padre. Juan 16, tú en mí, yo en ti. Juan 17. Así que profetiza, iglesia. Proclama lo que está en mentira, declara la verdad. Donde hay enfermedad, declara la sanidad. Donde hay escasez, proclama abundancia. Porque la escasez es mentira. La enfermedad es mentira. El precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario fue demasiado alto. Fue su sangre la que corrió por el madero. Es su sangre la que nos limpia. De acuerdo a lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Si tú estás en luz, iglesia, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión, los hermanos los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, te bendecimos. Repite: Padre, quiero habitar en tu plenitud, en tu plenitud. Quiero concertar en mí, como iglesia, el reino mineral, el reino animal, el reino vegetal y aún el reino de los hombres. Que empecemos a proclamar la libertad de los hijos de Dios, para que la naturaleza reciba la liberación de la cautividad, para que los hombres se postren delante de ti, Padre. Reconozcamos que tú eres el Señor. Aleluya, aleluya, iglesia. Esa unción tiene que llegar a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.